Hola, bienvenidos a las conferencias de CIMA, Movimiento de Cultura Espírita de Venezuela. Queremos hacerles unas indicaciones que por favor mantengan su video y su micrófono silenciado o cerrado para no interferir con el ancho de banda del conferencista. También los invitamos a que nos sigan y se suscriban en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como CIMA, Movimiento Espírita, Facebook, Espiritismo Cardesiano Laico, Twitter o X actualmente, Venezuela Espírita, se escribe BZLA Espírita. Nuestro canal de YouTube, CIMA Cultura Espírita Oficial, donde también los invitamos a que se suscriban y nos sigan, activen la campanita para que reciban las notificaciones cuando publiquemos los videos en diferido. Y nuestra página web, cimamovimientoespírita.org. También les recordamos que si tienen alguna duda o pregunta, la hagan mediante el chat para llevar un orden y darles una respuesta oportuna. Con ustedes los dejo con la profesora Yolanda Clavijo, directora de CIMA, Movimiento Espírita de Venezuela. Hola, queridos amigos, qué grato encontrarnos cada domingo y hoy con esta conferencista de lujo que nos acompaña. Se hace mucho más risueño, grato, poder eh, percibir de ella todo ese humor, buen humor que la caracteriza, ese optimismo y para nosotros ya la consideramos parte de la casa, eh, aunque nos ha prometido que viene pronto, siempre nos deja así con esas interrogantes de cuándo será, pero estamos seguros que va a ser pronto. Bienvenidos a todos a este espacio que ha sido diseñado para el conocimiento, para la cultura, para la expresión de las potencialidades del espíritu y en especial para la difusión de la filosofía espírita kardecista, laica, libre pensadora, humanista y progresista. Recordarles que tienen en la página de la Asociación Espírita Internacional CEPA los libros de la colección Libre Pensar. Allí tienen todo lo que es el conocimiento espírita, sus fundamentos, a la luz del conocimiento de hoy. No se lo pierdan. Hago siempre mucho énfasis en ello. Creo que debemos mantenernos actualizados, el lenguaje también actualizarlo para poder llegar incluso a otras generaciones, a generaciones más jóvenes que deseamos que llegar con nuestro mensaje y transmitirles los conocimientos espíritas. Recordarles que a partir del 1 de noviembre estaremos ya dando inicio al curso presencial de espiritismo en su nivel introductorio en nuestra sede de Caracas. Eh, todos los que tengan a bien participar allí serán bienvenidos. Es un, va a ser es un curso muy amplio, tiene varios niveles de formación. No es como el nivel online, es un poco más profundo, tiene otros conocimientos que no se ven en el nivel online, se los recomiendo ampliamente y hagan contacto con la profesora Eurídice, con la profesora Ventura, con el profesor Francisco del Movimiento de Culturas Espírita Cima estoy a la orden también para cualquier interrogante acerca del curso y de cualquier otro tema. Hoy nuestra conferencista, como dije, Nelly Urruzola de Uruguay, jubilada del sector financiero, tiene preparación en el área de recursos humanos, estuvo durante muchos años como trabajadora espírita en el Centro Juana de Ángeles de Montevideo. Ahorita está en el Centro de Conocimiento y Fraternidad Espírita, es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Espírita Internacional, una también colaboradora de la revista Evolución, a quien te agradecemos infinitamente, Nelly, que tu participación y queremos que se sumen más mujeres en escribir sus artículos, sus inquietudes, y nada, y participen como, como escritoras en nuestra revista. Nelly, te damos la más cordial bienvenida. Gracias por aceptar nuestra invitación. Les voy a dejar con la conferencia Actitud Espírita.
Buenas tardes a todos. Es un placer para mí estar con ustedes y por supuesto que Yolanda, como mi hermana, mi amiga que es, me da el mote de escritora que no soy. Solamente para ella le escribo y a nadie más. Así que cuando lean algo mío no lo tomen como una escritora, sino como una simple persona que dice algunas cosas. Y hoy quiero hablar de la actitud del espiritista. Los espiritistas solemos hablar de diferentes aspectos de la vida, pero creo que es muy importante que podamos hoy extender esos aspectos, entenderlos desde el punto de vista espiritista, pero además ubicarnos. ¿Cuál es nuestra actitud ante este tiempo? Si estamos comprendiendo bien el mensaje filosófico, el mensaje humanista que tiene el espiritismo. Hace 2 días recordábamos el nacimiento de Kardec y me puse a pensar en ese ser, en ese hombre común, porque no debemos idealizar a las personas, pero un hombre con un propósito de vida, con una claridad de ideas, con una búsqueda interior. Eh, Recordaba su tumba y aquella frase que no le pertenece, ¿verdad? Que, que dice, nacer, morir, renacer, progresar sin cesar, tal es la ley. Y en base a eso, quiero enfocar qué actitud debemos tener los espiritistas. Y la voy a enfocar de diferentes aspectos. Y voy a hacer voy a expresar mi pensamiento respecto a lo que siento del espiritismo. No es una conferencia con referencias intelectuales, es una conferencia emocional la que voy a hacer. Quiero llegar a cada uno y que cada uno se plantee la actitud que tiene. Los espiritistas concebimos la vida como un ciclo de aprendizaje, como un ciclo de evolución constante. La concebimos como un proceso de crecimiento, de perfeccionamiento moral, donde el alma sobrevive a la muerte corporal y transita a través de múltiples reencarnaciones para evolucionar en ese camino a la perfección espiritual, bajo la influencia de un creador, bajo la guía de espíritus de planos superiores. Entonces, mi primera actitud ante la vida, nuestra primera actitud ante la vida, a esta vida material que tenemos, debería ser como una oportunidad de progreso. Además, convencidos de las herramientas que tenemos para esa oportunidad. Hemos sido creados por un creador supremo al que nosotros llamamos Dios, al que consideramos que es el que guía la evolución de los espíritus en el universo. Estamos convencidos que somos inmortales, que trascendemos lo físico. Y estamos
experimentando el progreso a través de las vidas sucesivas. Esas vidas, cada una de ellas, que nos permite aprender, evolucionar, alcanzar un perfeccionamiento moral. Deberíamos tener una actitud en esa búsqueda de la perfección moral, porque es el objetivo, mejorar como individuos, a través de un esfuerzo personal, a través de la superación de los errores del pasado, sin olvidarnos de esa interconexión entre el mundo material y el mundo espiritual, porque cada acontecimiento de nuestro mundo físico está interrelacionado, está influenciado por el mundo de los espíritus. Entonces así vamos llegando a que nuestra vida tiene un propósito. Y la podemos concebir como, como su propósito, un proyecto de crecimiento espiritual, una búsqueda de sentido a este momento que nos está tocando transitar, para alcanzar una autorrealización, para continuar con el progreso. Entonces, ¿cómo vivimos la vida? Pienso que deberíamos vivirla con responsabilidad personal y moral. Como espiritistas, sabemos que somos responsables de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, de nuestras palabras. Tan responsables que estamos convencidos que no existe un castigo, no existe el castigo eterno, pero sí existen las consecuencias de nuestros actos, consecuencias naturales, según la ley de causa y efecto. Entonces, esta convicción nos debe motivar a una vida de mayor ética, de mayor autocontrol, de mayor comprensión, ya que todo efecto tiene su causa. Si hacemos el bien, cosecharemos el bien. Y si hacemos el mal, vamos a tener que repararlo. ¿Y qué pasa con esa convicción, con ese propósito de progreso, con nuestra vida y la fe? ¿Cuál es la actitud nuestra ante la fe? Esa que concluyó Kardec que debía enfrentar a la razón, esa que no se basa en un dogma, sino en el estudio y en la experiencia personal. Esa fe diferente que cuestiona, que investiga, que busca la comprensión. La fe inquebrantable que decía Kardec, la que mira a la razón cara a cara, la que no se esconde. La fe que nos da la fuerza para comprender el sufrimiento, no como un castigo, sino como una oportunidad de aprendizaje.
Esa fe es la que nos lleva a tener una actitud de mayor resiliencia, de mayor aceptación y serenidad frente a los desafíos cotidianos de la vida. Una fe que toma como base para su ética, para su moral, el amor, la empatía, la solidaridad, la caridad en la acepción más profunda de la palabra. La caridad material, pero la caridad moral. Aprender a ser más comprensivo, a no juzgar, a perdonar, nos va a hacer el camino hacia la evolución espiritual más suave. En los años que tuve de espiritista religiosa, en la corriente religiosa del espiritismo, escuché tantas veces decir que este planeta era escuela y hospital. Eso me conmovía y no lo comprendía mucho. Ahora, en esta corriente laica, entendí lo de escuela y hospital, pero lo entendí desde la concepción de que esta etapa es temporal, que estoy en un proceso de evolución de mi alma, que estoy en un proceso de aprendizaje, de crecimiento, que estoy sanando y aprendiendo en el proceso de sanación. Y comprendí que en esa escuela y en esos periodos que estoy en el hospital, a través de esa fe profunda, pensada, he podido relacionarme en un estado natural con los espíritus. No necesito temerles ni venerarlos, sino entendí que son mis hermanos en diferentes etapas de evolución. Y tiene sentido ese fundamento del espiritismo, que es la comunicación con ellos. Porque cuando ocurre de una manera útil, educativa, no es un entretenimiento, no es para alimentar el ego, no es curiosidad. Eso debería ponernos en una actitud de esperanza en esta vida y de esperanza en la vida futura. Debería darnos una visión optimista y esperanzada sobre la muerte, ya que el alma sobrevive, ya que la vida continúa en otras dimensiones. Deberíamos comenzar a ganar tranquilidad para prepararnos ética y moralmente para esa continuidad. El espiritismo tiene principios éticos como no es la búsqueda del poder ni del lucro,
sino la evolución propia y desinteresada de cada individuo. Tiene valores como la humildad, como la empatía, como el amor hacia el otro. Cuando en el libro de los espíritus, en la pregunta 886, se nos dice que deberíamos tener benevolencia para todos, indulgencia con las imperfecciones de los otros y perdón para aquellos que nos ofenden, que deberíamos amarnos como hermanos, nos están mostrando un camino de qué actitud debemos tener en nuestro proceso vital. Pero todos esos caminos que se nos muestran, que se nos insinúan, son imposibles de caminar si cada uno de nosotros no pasa por una transformación moral, personal. La validación del espiritismo no está en los fenómenos, está en la transformación moral del ser. Y esa transformación tiene comportamientos éticos esperados, fundamentales: ser compasivos, no fomentar el odio, no hablar mal de nadie, hace a la promoción del progreso moral. El espiritismo, el espírita, el ser humano que abraza esta filosofía, no puede comprenderla si no la toma como una práctica de vida. Porque la auténtica filosofía no solo teoriza, sino debe transformar. Decía Sócrates, una vida no examinada no merece ser vivida. Nosotros decimos que el espiritismo mejora a los hombres. ¿Y cómo mejoramos los hombres? ¿Cómo mejora la humanidad? A través de la convivencia, a través de las relaciones humanas. La convivencia es un desafío fundamental para el espíritu. Todos podemos entender que no es fácil vivir, no es fácil transitar la carne como estamos transitando, pero créanme que convivir es un gran desafío. Lo explica Kardec en la Ley de Sociedad, que el hombre no evoluciona solo, evoluciona en sociedad. Entonces, vamos a deducir que debemos armonizar nuestras dificultades personales para lograr una convivencia respetuosa. ¿Qué implica una convivencia? Implica valores. Nuestra vida está fundamentada en valores éticos. Implica desarrollar el respeto, la equidad, la solidaridad, la pertenencia, la participación. Somos seres naturalmente sociales. Instintivamente somos seres sociales y eso forma parte de la ley de progreso. Decía Kardec que mediante la unión social, no me acuerdo muy bien en qué respuesta, pero por las 700,
mediante la unión social los hombres se complementan recíprocamente. La unión social es la convivencia. Es un proceso educativo para nosotros. Un proceso educativo que se hace a través de los vínculos espirituales. Porque tenemos que comenzar a ver más allá de los vínculos familiares, de los vínculos sociales. Esos vínculos seguramente tienen origen en compromisos asumidos antes de encarnar, en compromisos profundos, reparación de errores del pasado. Son lazos espirituales que trascienden esta vida. Y el convivir es parte de una construcción social. Nosotros no nos hacemos adultos y comenzamos a convivir. Debemos tener una educación desde nuestra infancia para la convivencia, porque es parte de nuestra construcción. Entender construir en nosotros por encima de nuestro ego individual. Por eso, educarnos para convivir es fundamental. El espiritismo nos da muchas herramientas para esto. Por eso abogamos en nuestra actitud espírita un estudio constante, un conocimiento responsable. No podemos practicar una filosofía, una doctrina, como decimos que es la doctrina espírita, porque conjuga más cosas que una filosofía, sin estudiar antes de practicarla. Debemos tener un conocimiento y un estudio profundo de las obras de Kardec y de otras fuentes actuales, porque tampoco podemos quedarnos en hacer una referencia cuasi mitológica a Kardec. Tenemos que traer a Kardec, integrarlo a nuestro siglo, integrarlo a nuestras vivencias, a nuestras sociedades. Para eso necesitamos estudio, comprensión, conocimiento. Porque ¿cuál es una de las principales tareas en el mundo de hoy del espiritista? Divulgar el espiritismo, hacer conocer el espiritismo. Y el espiritismo se divulga con responsabilidad, porque nosotros no imponemos creencias. Respetamos a todas las otras doctrinas. Para eso tenemos que saber entender y compartir, no imponer ni despreciar al otro. El espíritu crece de dos formas. Nosotros, que somos espíritu, crecemos de dos formas. Un camino es el intelectual, otro camino es el moral. Debemos perfeccionarnos en los dos caminos. Tenemos que aprender a estudiar racionalmente las leyes físicas, las leyes espirituales, desarrollando un pensamiento crítico, abierto. Tenemos que proponernos luchar
contra el fanatismo y la ignorancia. ¿Por qué? Si no será imposible que el espiritismo camine con la ciencia. Si no será imposible que algún día podamos hablar con la academia respecto a la mediunidad y a las relaciones con los espíritus. Así como la hubo en la época de Kardec, hoy en muchas organizaciones espíritas se está teniendo un auge, una dedicación especial a la práctica mediúnica. Y tenemos que tener una actitud muy firme, con mucho conocimiento. Tenemos que imponernos con mucho valor y mucho respeto ante la mediunidad. Porque no todos los espiritistas son medium. Por estudiar la mediunidad, nadie se convierte en medium. Todos los espíritus, todos los seres humanos encarnados, tenemos la facultad mediúnica innata. Algunos no la van a percibir nunca, otros la van a percibir ostensiblemente, otros a través de trabajo y el esfuerzo y el estudio van a lograr desarrollarla. Por suerte hay muchos espiritistas que no les interesa ese boom de la comunicación. Pero tenemos que estar preparados, porque parte de la evolución de la humanidad es que esa comunicación se haga más ostensible, más común, más natural. Pero no es un espectáculo de lucro, es una cosa seria que debe ser tomada con respeto y con disciplina. Y a mi criterio personal, debe ser realizada en grupos de estudios y en armonía. Porque la relación con los espíritus, que son almas humanas con virtudes y defectos, a quienes no debemos ni idolatrar ni temer irracionalmente, sino con quien debemos conectarnos desde el discernimiento y el respeto mutuo, conociendo de cuáles son nuestras potencialidades y cómo se produce esa comunicación para prepararnos, para entender lo que está sucediendo. ¿Por qué a esta altura, en este siglo, ya forma parte del perfeccionamiento integral del ser humano? Y el perfeccionamiento más importante, que es el moral, aún hoy, para nosotros, es transformar el egoísmo en altruismo, es vencer el orgullo, la ira, la intolerancia, es desarrollar paciencia, humildad, perdón. Si a todo eso lo podemos utilizar como una herramienta de razón, de conocimiento,
nuestra evolución espiritual a través del espiritismo se dará a través de un estudio interdisciplinario de ciencia, arte, filosofía, a través de una comprensión racional de lo espiritual, en una sociedad conscientes de que nuestra evolución no es solitaria. La justicia social para el espiritismo laico no es la beneficencia, es la fraternidad, es la solidaridad, es una lucha pacífica contra la desigualdad, contra la violencia, la injusticia. Si tenemos un gran guía, solamente que no sabemos aplicar su mensaje en la vida social, en la vida política, en la vida económica, en el desarrollo de la humanidad. Ese mensaje tan puro, tan simple, tan vigente, de un revolucionario, de un transgresor, de alguien con una actitud humana, incondicional para lo espiritual, que se llamaba Jesús de Nazaret. Un espiritista tiene que vivir con una actitud de responsabilidad moral, de aceptación y aprendizaje de las dificultades, de servicio a los demás, de fe basada en el conocimiento, de esperanza y de serenidad ante la muerte. No estoy hablando de una actitud pasiva, tampoco estoy hablando de un fanatismo. Estoy hablando de una actitud basada en el autoconocimiento, en la mejora continua y en el amor universal. A veces los espiritistas hablamos o decimos frases sin reflexionar. Estamos en un mundo atacado por el sufrimiento. Muchas veces hablamos de él sin reflexionar, que es un maestro silencioso que nos está educando el alma. Tenemos que desterrar de nuestro léxico que el dolor es castigo. Tenemos que desterrar de nuestro léxico la palabra expiación, respetando a Kardec que la utilizó. Hoy ya tenemos otras palabras. Tenemos que concebir el dolor como una herramienta de progreso. Si no, nos estamos mintiendo a nosotros mismos cuando decimos que tenemos una fe razonada. Porque la fe razonada necesita una base,
de comprensión perfecta de lo que yo creo. Y para creer en algo, aceptar algo, es necesario que yo lo comprenda. En la pregunta 354 del libro de los Espíritus, dice que no se trata de creer por obligación, sino de entender para poder creer con conciencia. Por eso tenemos que empezar a hablar por nosotros mismos, sin tantas frases. Fuera de la caridad no hay salvación. Máxima del espiritismo. Los espiritistas no vinimos a ser salvados. No tenemos a nadie que nos salve, sino a nosotros mismos, que no nos salvamos de nada. Simplemente vamos caminando hacia la perfección. ¿Qué, qué caridad? ¿Quién no se salvaría si ama, si comprende, si perdona, si consuela, si sirve? ¿De qué salvación estamos hablando? Estamos hablando de conquistas del espíritu, de un espíritu que sabe que su final no es morir, sino recomenzar. No le tememos a la muerte, sabemos que la vida continúa. Entonces, ¿cuál es la actitud que vamos a tener ante la vida? ¿Cuál es la actitud que vamos a tener ante este mundo del siglo XXI? ¿Vamos a sucumbir ante el dolor de la guerra? ¿Vamos a desfallecer ante el hambre? ¿Ante la inequidad? ¿Vamos a volvernos seres insensibles ante los acontecimientos diarios? Todo lo contrario. La actitud del espiritista de hoy es entender el propósito de la vida, entender que fuimos creados simples e ignorantes, pero que cada uno de nosotros tiene el deber de progresar por sí mismo, que estamos hoy viviendo una oportunidad en el camino del perfeccionamiento. Y cuando nos enfrentemos a esas frases tan trilladas, podemos meditarlas en momentos de dificultad, o de confusión o de estudio. Podemos inspirarnos en ellas. Podemos analizar ese tercer libro del libro de los espíritus, que tiene un gran cartel de leyes morales, y la que engloba todo es la ley de justicia, amor y caridad. Para mí hoy debería ser justicia, ley de justicia, amor y equidad. Es un pilar fundamental, particularmente en nuestra vertiente laica, separada totalmente de la religiosidad institucional. ¿Qué es la ley? Esta ley para nosotros es una ley moral natural que rige las relaciones entre los seres humanos, que marca el camino del progreso espiritual. Es una ley que está
fundamentada en tres principios. Justicia. El espiritismo laico no se basa en la justicia como castigo divino, sino en una responsabilidad individual sujeta a la ley de causa y efecto. Cada acción genera consecuencias que el alma enfrentará, ahora o después. La verdadera justicia nace del amor y del respeto por la dignidad del otro. Amor. ¿Cuánto se habla del amor? Principio universal que rige a todos los seres. No es un afecto personal, es una actitud de benevolencia, de comprensión hacia todo y hacia todos. Para el espiritismo laico, el amor es la fuerza más elevada del universo. Es el motor de la evolución espiritual. Y para nosotros, amar es actuar con empatía, con tolerancia, con compasión, sin esperar nada a cambio. Y los laicos pensamos que caridad no es dar cosas materiales, es dar de uno mismo, como el tiempo, como la escucha, como el perdón. Es una actitud constante de servicio al prójimo, porque la verdadera empatía no juzga, no humilla y se hace desinteresadamente. Nosotros no vemos esta ley como un dogma religioso, lo vemos como una ley natural, descubierta a través de la razón, de la observación, del contacto con los espíritus y con los humanos. No tenemos necesidad de iglesias, ni de rituales, ni de intermediarios. La fundamentamos en el progreso espiritual, no en el temor al castigo divino. Venimos evolucionando a través de múltiples existencias. Venimos aprendiendo poco a poco para aplicar esta ley en la vida. La justicia, que es la que guía nuestras acciones hacia lo correcto. El amor nos impulsa a conectar con los demás. La fraternidad nos lleva a actuar con compasión. Nuestra actitud es tratar de vivir conforme a esta ley, porque la consideramos el camino para una evolución espiritual personal y colectiva, enmarcándola en la libertad de conciencia y razón. Para poder aplicarla en nuestra vida diaria. Para eso no tenemos que ser ni ricos, ni pobres, ni sabios, ni ignorantes. No tenemos que tener religión, ni templo, ni ritual. La podemos aplicar en lo grande y en lo pequeño. Una palabra amable o un gesto de respeto son actos espirituales. Y nos centramos en el amor verdadero. Ese amor que no se limita a la familia o a los amigos. Ese amor que hace con el tiempo que el alma evolucione para amar incluso a los que nos han perjudicado. Un ejercicio activo del alma. No importa
no nos interesa cuán avanzados estamos espiritualmente. Nos interesa trabajar para avanzar. Tenemos una visión de una actitud integral en el espiritismo, con fundamentos filosóficos, como que la vida continúa, como que el alma es inmortal, con un propósito educativo y transformador para cada existencia. Porque al concebir la vida como una serie de reencarnaciones, nuestra actitud ante ella irremediablemente cambia, irremediablemente se agranda, para que podamos sí comprender la justicia divina que se basa en la ley de causa y efecto. Nuestro Dios, el Dios de los espíritas, es único, es justo, es sabio, es creador. Nos regala un universo guiado por leyes espirituales. Nos dice que todos estamos en un nivel diferente. Nos guía, nos hace responsable de nuestra existencia. Sabemos que nuestros actos, nuestros pensamientos y nuestras palabras tienen una consecuencia, que si hacemos el bien vamos a cosechar el bien. Nos hace comprender el sufrimiento desde lo más profundo. Nos hace ser alumnos de esta escuela de la vida, temporal, evolutiva, de crecimiento continuo. Nos hace poner el alma sobre la materia y relacionarnos con aquellos que no tienen materia, con una esperanza activa en la vida futura y en la vida presente. Nos hace actuar con honestidad, con esa honestidad que se actúa cuando nadie nos ve. Nos hace convivir en un inmenso desafío espiritual. Amar con otra profundidad. Estudiar antes de practicar. Y hacer lo que estamos haciendo hoy. Divulgar lo que pensamos. Divulgarlo con comprensión, con sentimiento, con honestidad, con humildad, sabiendo que es nuestra verdad, pero que no es la verdad de todos. Y que como verdad honesta no se impone, se comparte. Por eso, la vida nuestra tiene un propósito. Ahora les voy a leer un escrito de alguien anónimo que encontré por ahí y que me conmovió. Se llama El propósito de la vida y dice así: no nacimos por azar ni por rutina, ni somos sombra errante sin sentido. Hay fuego en cada alma que camina, hay un porqué en el polvo del camino. No es solo respirar, comer, crecer, ni acallar el reloj con ilusiones. La vida es más que un mero padecer. Es canto, es luz, es red de conexiones. Es dar, aun cuando falte la ternura. Es ser cuando el silencio nos deshace. Amar, aunque el amor sea una altura.
que a veces duele más de lo que place. El propósito no es tener la cima, ni ser más que los otros en la suerte. Es encontrar la paz en cada rima y renacer 1000 veces tras la muerte. Tal vez vivir no sea comprender, sino abrazar el tiempo como viene, y al irnos que la huella pueda ser semilla que en el alma de otro sueñe. Muchas gracias. Excelente, Bello, Nelly. bello. Excelente, excelente. Qué reflexiones. Bueno, creo que nos dejas a todos así con vibrando alto este domingo. Muchas reflexiones. Nos queda mucho trabajo por hacer a lo interno. Creo que tienes por aquí algunas preguntas de Acidita. Tenemos un comentario de Michelle Mato. Es muy importante eso que mencionas para el desarrollo de las facultades en las que nos vamos a llevar al progreso y entendimiento de lo que hoy de lo que hoy la ciencia aún tarda en comprender y comprobar. Hay que seguir estudiando otros filósofos y científicos modernos que han dedicado su vida al conocimiento a este aspecto. Ese es el comentario. ¿Quieres comentar algo, Nelly, sobre eso? Estoy buscando, déjenme buscar para leer Ve más lenta, Yacerita. Ah, ok. acá. ¿Lo Pero conseguiste? creo que no hay una pregunta. No, es un comentario. No, no, Es un no, que si quieres comentario. comentar, Sí, sí, un sí. comentario. ¿Alguna pregunta, queridos amigos? Agradecimiento. Sí, yo creo que ha sido muy reflexiva. Yo creo que es más de reflexionar que de preguntar. Bueno, lo importante es que se estén preguntando cuál es la actitud espírita que hay que tomar ante la vida. Cada uno vamos a tener una actitud diferente porque cada uno vamos a comprender el espiritismo de acuerdo a nuestra comprensión intelectual, de acuerdo a nuestra evolución moral. Pero qué bueno que podamos pensar qué otra cosa podemos hacer con eso que tenemos entre las manos. Porque el, el momento que vive la humanidad es un momento bisagra para la humanidad. Entonces tenemos que ponernos a la altura del momento y tomando todas las herramientas que nos da el espiritismo, conociendo las herramientas que nos da el espiritismo, para poder ponerlas en práctica. Porque si no, corremos el riesgo de convertir esta doctrina tan fecunda en un panfleto. Creo que es lo menos que deseamos, convertir algo tan profundo, tan reparador, tan transformador en un panfleto. Entonces, quizá incluso debamos todos plantearnos si no debemos cambiar todas nuestras actitudes ante una nueva situación del mundo. Porque si nosotros solamente nos limitamos a leer a Kardec sin hacer un análisis profundo, eh, miren, yo era de las personas que decía que Kardec es el codificador de la doctrina espírita. Y creo que he sido muy injusta con Kardec al decir que es el codificador. Porque no solamente que codificó, Kardec es el creador. Kardec creó, recibió y creó, estudió, profundizó, analizó.
Seguramente lo que nosotros tenemos en nuestras manos de Kardec no es solamente lo que dijeron los espíritus, sino que está fundamentado en el intelecto, en la pasión, en el convencimiento de ese hombre que lo hizo mucho más profundo. Y quizá nosotros estamos en un tiempo que debamos profundizar aún más con los avances de la humanidad, con los avances de la ciencia, con los avances de la tecnología y con la situación del mundo. Quizás hoy necesitamos mucho más empatía, mucho más comprensión, mucho más amor, concibiendo el amor como algo absolutamente alcanzable a través de nuestras acciones humanas. Quizá dentro de algunos años estemos hablando de una nueva actitud, pero que tenemos que planteárnosla todos los días, razonablemente, porque todos los días, ante nuestros actos, ante nuestros errores, ante nuestros aciertos, nuestra actitud seguramente va a tener que ir cambiando. Tienes otra pregunta por aquí, te dice José Ojeda, desde, desde Caucagua, en Venezuela. Queda una zona de calor de Venezuela, del estado Miranda. Un indicador de que mejore la conducta espírita y humana, Yo creo que ¿cuál dirías que sería? Yo creo que el mayor indicador que tenemos los seres humanos para mejorar nuestra conducta es la reflexión. Reflexionar sobre nuestros actos. Porque cuando nosotros nos llevamos a reflexionar profundamente sobre nuestras actitudes y logramos internalizar, comprendernos, va a nacer ahí un deseo innato de nosotros de progresar, de cambiar, de ir más lejos. Así que como herramienta principal para un progreso de nuestro espíritu y las actitudes a tomar en nuestra vida, creo que es la reflexión. Yacirita, ¿Cómo se llama el poema? ¡Wow! El propósito de la vida. por aquí tienes una pregunta de un inquisidor. ¿Se puede considerar, se ¿Quién es el puede considerar, inquisidor? se puede considerar todas estas actitudes fuera del espiritismo, incluso no espiritualistas en otras corrientes, hasta de índole religioso o científicas, pero más reformistas? Yo creo que se puede considerar en cualquier ser humano, porque es la conquista de valores éticos. Y la conquista de valores éticos está más despierta o más adormecida en todos los seres humanos desde que son espíritus en una transición de progreso. Así que las actitudes del espírita son las actitudes de cualquier ser humano de bien. Aprobado. No tengo ni más preguntas, profe. Ah,
¿Qué dice Yacirita? Ya no tengo más preguntas, todas son Incluso agradecimientos. quería hacerte un comentario o aportar algo a tus reflexiones, Nelly, que has hablado y reflexionado más de nuestra actitud hacia los demás. Y esa actitud también hiciste énfasis en que se trata de hacia nosotros también, de ese comprendernos, de ese tener compasión también por nosotros, de ese tratarnos con amabilidad, de ese no juzgarnos tan duramente, porque nosotros a veces somos unos jueces implacables con nosotros mismos, de ese soltar, de esa cantidad de, de comportamientos, de ese perdonarnos a nosotros mismos. Yo creo que hay todo ese trabajo interno, toda esa reflexión también va dirigida no solamente ¿cómo se llama? De nosotros hacia afuera, sino de nosotros hacia nosotros mismos. Es que, Yolanda, se nos hace muy difícil, y es algo que creo que estamos rompiendo ahora, amarnos nosotros si fuimos educados ante un Dios castigador. Nadie que tiene miedo se puede amar. Nadie que tiene miedo puede tener una emoción sana, una actitud sana. Y si partimos que nuestra cultura está señada por un concepto cristiano religioso de la culpa, se nos hace muy difícil no culparnos. Entonces, elaborar una actitud sana entre nosotros mismos es comprender que nuestro Dios es realmente bueno, es realmente justo, es realmente omnipotente. Olvidarnos del viejito de barba blanca con el látigo en la mano. Y decirlo es fácil, Sí, pero entenderlo y aplicarlo para nuestra vida no es nada fácil, porque son 20 siglos o 15 desde el Concilio Quinto, cuando se creó la religión, la iglesia, que nos vienen diciendo que nosotros o nos portamos bien o nos van a castigar, así vamos a es. arder en el infierno. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es comprender que nos podemos portar bien, que nos podemos portar mal, pero que parte del amor es entender que esas son situaciones en el camino del progreso, que las podemos reparar, que podemos ser seres amorosos, que lo que pasa, pasa y no vuelve, que solamente lo que hay es la construcción de hoy y que esa puede ser diferente. Tal Además de cual. saber que nuestro Dios no solamente que no nos castiga, sino que si no podemos reparar todo en una vida corpórea, nos va a dar la oportunidad de otra. Excelente, excelente, Nelly. ¿Alguna otra pregunta, Yacirita? No, no, Hay no. una mano levantada. Michelle Sí, Mato. Michelle, Sí, no buenas te escuchamos. tardes. Ahora, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, Michelle. Sí, muy buena la exposición. Muchísimas gracias, Nelly. Yo quería hacer una aportación y es que es bien bueno, como acá, Peaches and Cream, cuando estamos con personas que vibran igual que nosotros y aman igual que nosotros y entienden el espiritismo quizás igual o más o menos al mismo nivel que nosotros, pero es mantener esta actitud espírita con aquellos que no vibran igual, con aquellos que están en esa búsqueda del progreso y en ese nivel, ¿verdad? Que aún no han entendido muchísimas cosas que el espiritismo nos da. Y yo creo que eso es bien importante
el mantener esa actitud espírita ante la vida, mantener ese respeto, esa ética, ese amor, no tan solo para el que vibra igual que nosotros, sino para también aquel que está en una vibración menor y necesita esa ayuda de nosotros. Gracias. Michelle, gracias a ti, Michelle. Sí, es que el hacer el ejercicio de tener una actitud elevada, una actitud racional, una actitud consciente, hacer ese ejercicio diario, no solamente va a ser beneficioso para nosotros, sino justamente no es para cuando estamos con nuestros iguales. Cuando nosotros estamos con nuestros iguales, es muy fácil ser bueno, ser amable, ser empático. Así es. Ahora, qué bueno si nosotros, cuando estamos con personas, con seres que no vibran como nosotros, por diferentes procesos evolutivos que tengan, tengamos la capacidad de contagiarlos con una actitud, con valores, con principios, con empatía, con amor. Ese es el gran trabajo, porque sabemos que podemos vibrar porque somos seres magnéticos, somos seres vibracionales, somos seres energéticos y podemos mantenernos en una energía menos evolucionada y pasarla fenomenal. Pero qué bueno si podemos estar en una energía un poquito más elevada y aquellos que por serias dificultades no han logrado elevarse, traerlos por afinidad a que puedan continuar su camino. Es nuestra responsabilidad. Muchísimas gracias. Merece. Bueno, ¿no tienes más preguntas? No sé si quieres hacer alguna reflexión final, Nelly. No, quiero agradecerles a todos por compartir conmigo este tema que hacía mucho tiempo me tenía pensativa, me tenía leyendo y bueno, ojalá que el haber compartido con ustedes todos mis pensamientos puedan ayudarlos y ayudarme a que podamos seguir nuestro camino con una actitud vibracional, energética, espiritual, cada día mejor. Gracias, Nelly. Un abrazote, mucho cariño, un aplauso de todos. Recíbelo con muchísimo cariño. Y te esperamos pronto. Ya iremos por ahí. Nos vemos en Málaga. Nos vemos en Nos Málaga vemos del en 31 20 de días. octubre al 2 de noviembre, en 20 días.